Buenas tardes, mis queridos compañeros, videobloggers, transeúntes virtuales. ¿eh? En este momento quiero compartirles un relato que a mí me impactó, me llamó mucho la atención y por eso, pues no hay más que leerlo. Así que voy a leerles este relato que para mí, pues, fue maravilloso encontrármelo. Es el relato del aparecido del Zócalo. ¿eh? Entonces, pues no hay más que me acompañen a leerlo. ¿eh? Este relato está con un título que se llama El aparecido. ¿Refrene su espanto el lector? Pues no se trata aquí de un alma de otro mundo, sino de un misterioso personaje que se apareció una mañana en la plaza principal de México, allá en el siglo XVI. El aparecido, es cierto, vino del otro mundo, pero con su propia carne y huesos. Caminó y no por voluntad propia, pero sí incomodidad y fatiga, y no en menos tiempo del que ha gastado la pluma en escribir este escrito. En los antiguos pergaminos hemos encontrado este acontecimiento muy poco conocido y certificado por muy grandes autores, insignes en su veracidad y teología. Pero vamos al relato, a la historia. Refiere el doctor Antonio de Morga, alcalde del crimen de la Real Audiencia de la Nueva España y consultor que fue del Santo Oficio, ¿eh? en su libro que tituló Sucesos de las Islas Filipinas, que en la Plaza Mayor de México se supo por primera vez de la muerte del gobernador Gómez Pérez de Dasmarina, ¿eh? en el mismo día en que aconteció, aunque ignoraban cómo y por qué conducto. Ciertamente en aquella época, en el que el cable submarino aún no se soñaba, ni se era sabida la distancia tan grande que había que separaba las Islas Filipinas de México. El hecho es que lo alude el doctor Morgan, y de un modo tan superficial y misterioso lo narran otras cronistas, aunque atribuyéndolo a métodos sobrenaturales. Cuentan que en la mañana del 25 de octubre de 1593 apareció en la Plaza Mayor de México un soldado con el uniforme de aquellos que residían en las Islas Filipinas, y que dicho soldado, con fusil al hombro, interrogó a los que pasaban por el sitio con el consabido sacramental: ¿quién vive? Agregan que la noche anterior se hallaba de centinela en una garita de la muralla que defendía la ciudad de Filipinas, de Manila, y que, al darse cuenta de ello y en menos que cantar al gallo, se encontró transportado a la Ciudad de México, a la capital de Nueva España, donde el caso pareció tan excepcional y estupendo que el Santo Tribunal de la Inquisición tomó cartas en el asunto. Y después de varias averiguaciones y del proceso de estilo, condenó al soldado que tan maravillosamente apareció en medio del Zócalo, ¿sí? después de un largo camino y que no sabía cómo había sucedido, ¿sí? que por el espíritu de Lucifer, él mismo lo había colgado en un viaje repentino como inesperado. Consta el suceso que hemos consignado en gruesos pergaminos escritos por sus reverendos cronistas de las órdenes de San Agustín y Santo Domingo. Y la muerte de Gómez Pérez Dasmariña la refieren uno de ellos con los pormenores que no carecen de interés. Entre las naciones que más frecuentaban el comercio de los españoles en las Filipinas se contaba la nación de Japón, la cual era muy apreciada por sus políticas y sus policías, cuanto por más valiosos géneros y por mercancías. Siendo gobernador de dichas islas el señor Gómez Pérez,
recibió una embajada del emperador Teoyosemán. Casi por el mismo tiempo, dice Fray Gaspar de San Agustín, llegaron a Manila por parte del rey Camprosa embajadores de do portugués, nombrado Diego Belloso, y otro castellano llamado Antonio Barrientos, y Tuxedo de regalo al gobernador de Hermosos Elefantes, que fueron los primeros que se vieron en la Manila. El motivo de esta embajada se reducía a pedir su amistad, su alianza, para que se diese socorro al rey de Siam, su vecino, que pretendía invadirle. Recibió el gobernador Gómez Pérez Dasmariña la embajada con agrado y el regalo que le traían. Y, como no se hallase lo bastante en gente para socorrer lo que pedían, despachó los embajadores, dándole al rey de Camboya buenas expectativas y respondiéndole con otro regalo, que estableció una buena correspondencia para el comercio de ambas naciones. Empero Gómez Pérez reflexionó que aquella era una buena oportunidad para conquistar el Meluco. Envió a un explorador, el hermano Gaspar Gómez, religioso de la Compañía de Jesús, y adquirió copiosas noticias del otro, de un padre Antonio Marta, que residía en Tidore. Resultó que al llevarse a cabo el propósito se proveyó de algunas galeras y de varias embarcaciones, con el competente número de soldados, y con pretexto de impartir auxilio al rey de Camboya, dejó a Manila el 17 de octubre de 1593, acompañado de personas notables y de unos venerables religiosos. La armada se dio a la vela en el puerto de Cavite, el 19 del mismo mes y año, en la punta de Santiago, y el día 25, el viento del este estrechó la galera capitana y abandonó a los demás y obligó a Gómez Pérez a fondear en la punta de Azufre. Como las corrientes del agua eran impetuosas, habían ordenado a los chinos que llevasen consigo una remansa con fuerzas, y ellos, que eran más o menos 225, se allegaron a servir al gobernador, pero resolvieron robar la galera y las mercancías, y con esto matar a todos los españoles, y con tanta facilidad, tanto que los rebeldes eran muchos y iban armados. Tramaban la conspiración, y en la misma tarde se vistieron los chinos con túnicas blancas para distinguirse entre sí, y después de haber degollado a todos los españoles, y en el mismo instante también a Gómez Pérez Dasmariña, que salía de su camarote, lo abrieron por la mitad de la cabeza, y el cadáver junto con los otros fue arrojado al mar, logrando los criminales de gran manera apoderarse de lo que codiciaban. No falta cronista, tanto sencillo como severo, que digan que aquella muerte fue un castigo del cielo, pues afirman que el gobernador Gómez Pérez Dasmariña, durante su vida, no había caminado de acuerdo con el obispo de Manila, don Fray Domingo de Salazar, y que varias repetidas disputas habían entablado los dos con motivo de la negociación entre el Estado y la Iglesia. Que en Manila, mientras los relatos de los caballeros de las órdenes militares se extendían en la portería del convento de San Agustín, había uno, Gómez Pérez, el que al mismo tiempo, el día de su fallecimiento, amaneció cuartelado a la pared que estaba pintado el retrato, en parte que correspondía a la cabeza del gobernador, y quien había sido dividido el cráneo en dos partes por los asesinos. Es digno de ponderación, concluye Fray Gaspar de San Agustín, que el mismo día que sucedió la tragedia de Gómez Pérez, en México, por obra de Satanás, se supo, quien, valiéndose de algunas mujeres inclinadas a semejantes agilidades, traspasaron a la Plaza de México a un soldado que estaba haciendo postas, ¿eh?, y que la mañana siguiente se hallaron paseando en las Armas de México. Bueno, este es el relato, este es el texto, y es lo que en este momento quería yo compartirles. Y en una segunda parte seguiremos con lo que le pasó al pobrecito de Gil Pérez.